Ya saben nuestros lectores de Extremadura 7 días que de vez en cuando recibimos a personalidades del mundo de la cultura, del mundo social, del mundo de la política, de la iglesia, en fin, de todos los ámbitos de la sociedad extremeña. Y hoy tenemos el gusto de recibir en nuestra sede a José Antonio Monago, que es el presidente, como ustedes saben, del Partido Popular en Extremadura. José Antonio, un placer recibirte. Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué tal? Muy bien, de Bien, estar ¿no? aquí en vuestra casa, de poder compartir pues la jornada, ¿no? Y poder en definitiva, bueno, pues a través de esa ventana que tenéis vosotros al mundo, pues aprovechar para contar cosas, ¿no? Que yo creo que nos puede interesar a todos. A todos. Bueno, vamos a contarles un poquito a nuestros lectores, José Antonio, ¿qué sensaciones tienes tú desde que te incorporaste al mundo de la política? Que ya son muchos años, ¿no? ¿Cuántos? Pues no lo sé, porque empecé muy joven, empecé con la juventud del partido y tendría yo veintitantos años cuando empecé con Miguel Celdrán, ¿no? En el Ayuntamiento de Badajoz de De concejal. concejal. Por allá por el año 1991, ¿eh? Pues desde entonces ya... Pero bueno, yo creo que la cuestión no son los años, sino la ilusión, ¿no? Claro, Yo digo muchas veces con sentido del humor, digo, hombre, pues más años tiene el Papa y la iglesia que lleva es universal, y nadie le dice que se vaya para casa, ¿no? claro, claro. No, te lo preguntaba en el sentido, José Antonio, de que llevas toda una vida dedicado al mundo de la política y has pasado por todos los estamentos, desde el concejal, que es un sitio estupendo para tener un contacto muy cercano con el ciudadano, ¿no? Y has sido el presidente de la comunidad extremeña también. O sea, que la experiencia yo creo que es de, dímelo tú, de esfuerzo, de sacrificio, de muchos sinsabores, de algunos sabores buenos, en fin. Bueno, yo creo que la vida política tiene que ser una carrera de fondo. Yo no creo que suele funcionar, ¿no? Con carácter general eso de los fichajes estrella. Esto es como la vida en el ámbito de la empresa o en el de la educación, cualquier entorno, ¿no? Que un profesional. Es decir, uno no llega de la nada como Sí, fichaje señor. estrella y triunfa, no, son procesos, ¿no? Yo empecé pegando carteles. Ya no se pegan prácticamente carteles, ¿no? Pero empecé desde abajo y he sido concejal de un ayuntamiento como el de Badajoz, es decir, que conozco lo que es la problemática de los vecinos, lo que es que el vecino te pare por la calle para indicarte cuáles son sus problemas, cuáles son sus aspiraciones, antes de pasar por el Parlamento extremeño o haber sido presidente de la comunidad autónoma. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Y creo que esa es la mejor manera de al final aprender, ¿no? Porque además en esta sociedad que está en continuo cambio, estamos permanentemente aprendiendo, ¿no? Y yo creo que le habéis empezado desde abajo, desde la calle, desde pegar un cartel, pues creo que es una buena experiencia. José Antonio, como presidente de la Junta de Extremadura, que tuviste tu correspondiente legislatura, dejaste de hacer muchas cosas que te hubieran gustado realizar. Y luego vamos a hablar de la situación en este momento, de nuestra realidad autonómica. Bueno, uno siempre no puede hacer todo lo que quisiera, sobre todo porque hay un bien que es escaso, que es el dinero. A mí me tocó gobernar, como bien sabes, en los peores años de la crisis, del 2011 al 2015, bien lo saben los extremeños, fueron años tremendamente duros. Yo empecé además el 2011 con una situación muy precaria, entre otras cosas porque la herencia recibida era tremenda. En el 2007, que fue la primera legislatura en la que empezó a gobernar el señor Vara, había un 14% de paro. En el 2011, cuando pierde las elecciones, había el 28%, había duplicado el paro. Y ahí empiezo yo a gobernar Extremadura, con ese 28% de paro. ¿Y ahora? Y una comunidad que no crecía económicamente. Bien ¿Y habrá... ahora el paro, perdón? Pues ahora tenemos un récord que no hemos tenido siendo nunca presidente yo de la comunidad autónoma. Somos récord en España en paro femenino, récord de España, paro juvenil, récord de España. Somos la región, junto a Macedonia, Grecia, con más tasa de desempleo de toda España. Y esto es un drama. Y esto se produce con un gobierno del señor Fernández Vara, porque creo que no ha aprovechado lo que le dejamos, entre otras cosas, una Extremadura que ya crecía económicamente. Yo la cogí con un crecimiento negativo y dejamos el gobierno en el 2015 con un crecimiento positivo de la economía. Y lo que hemos cosechado ha sido eso, un cumplimiento año a año de los presupuestos, todo lo que se ha prometido a los extremeños, todo ha sido, bueno, pues al final una promesa rota, ¿no?
como las promesas que se hicieron ante notario. Es una legislatura perdida. Yo creo que ese es el colofón que podemos decir de esta legislatura. Tenemos una universidad, acaban de salir los datos, de las peores. Esto también es dramático, ¿eh? Bueno, tenemos que hacer una reflexión, ¿eh? Yo creo que todos tenemos que hacer una reflexión y también lo tiene que hacer la comunidad autónoma, porque buena parte de la financiación de la Universidad Extremeña depende de la Junta de Extremadura. Claro. Por lo tanto, en ese sentido, pues al poner dinero, yo creo que tenemos que hacer esa reflexión para mejorar. Yo creo que es mejorable. Y yo creo que hay que hacer una apuesta. Yo estoy convencido. Yo, si en 2019 tengo nuevamente la confianza de los extremeños, quiero hacer una apuesta muy importante, muy contundente, por algo que quizá no ha tenido el protagonismo que tenía que tener la sociedad extremeña, que es la formación profesional. Claro. Y eso no es un discurso, eso no es retórica, eso hay que meter mucho dinero para que los chavales extremeños tengan oportunidades laborales. Y hay que hacer una formación profesional del siglo XXI. Siempre he hablado de la agricultura del siglo XXI, pues hay que hacer una formación profesional del siglo XXI. Hay que hacer una formación profesional, en muchos casos, dual, que ya la empezamos a hacer con el gobierno que yo presidí. 5 centros se establecieron en Extremadura con FP dual y, en definitiva, está bien potenciar la universidad, pero no podemos dejar de lado la formación profesional. Ese va a ser mi compromiso. Creo que hay que hacer una revolución en el ámbito educativo y va a venir de la mano esencialmente de la formación profesional. ¿Qué te parece la sanidad que tenemos en Extremadura? Bueno, si hablamos de los profesionales son muy buenos, si hablamos de los gestores son muy malos. El señor Vergele es el peor virus que puede tener un paciente o un extremeño, porque además te va comiendo poco a poco con una sonrisa. Claro, si no se reconocen los males, pues en definitiva uno lo que hace es empeorar. El señor Vergeles no está a la altura de las circunstancias, hemos retrocedido mucho, sobre todo no reconociendo, insisto, los errores. Es decir, es que decirle a un paciente extremeño, y son decenas de miles, que estar en la lista de espera es estar en un periodo de reflexión y que no es malo, pues me parece que es una ofensa, ¿no? El tener el caos que tenemos en el transporte sanitario en estos momentos, con las ambulancias en una empresa sevillana, a pesar de que se prometió que iban a quedarse, se iba a promocionar las empresas extremeñas, los concursos, no reconocer lo que esto es un caos y convertirte en el principal agente comercial de esa empresa como consejero, a mí me parece que es un desastre. El dilatar la solución de todos los problemas, el querer medio abrir un medio hospital en Cáceres, el dilatar el hospital Don Benito Villanueva, es que es un desastre. Si eso lo saben los usuarios día a día, que están viendo cómo se incrementan los tiempos de respuesta, las listas de espera, y mientras tanto un consejero que no da soluciones, que lo único que hace es tuitear a las 4:30 de la mañana. Bueno, el tema del transporte también es importante. Ahí tenemos el conflicto de la compañía extremeña Leda, que están con las nóminas sin pagar, como ya hemos publicado en varias ocasiones. Es otro conflicto. El transporte escolar es otro problema, ¿no? Sí, bueno, es que se van reproduciendo los problemas, sobre todo porque no hay una agenda real de resolución de los problemas. Aquí lo que ha habido era una promesa ante notario, ha habido promesas en los presupuestos, pero una cosa, como se suele decir en términos futbolísticos, una cosa es chutar y otra es parar, luego hay que cumplirla. Y lo único que se hace es, en vez de trabajar por resolver los problemas a los que te has comprometido, es echarle la culpa de todo a Madrid. Poner foco en el tren, como si el tren fuera a resolver el problema del transporte sanitario o el transporte escolar o el transporte regular de viajeros. No, eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Sin embargo, estamos continuamente con cortinas de humo intentando que la gente no se entere mucho de cuáles son las competencias que tiene la Junta de Extremadura. Hemos tenido problemas en el transporte sanitario, es un caos cómo se está gestionando este asunto. Hemos tenido ya problemas en el transporte escolar, es un caos, y vamos a ver si con las últimas modificaciones que se quiere hacer en el transporte escolar, metiéndolo en el transporte regular de viajeros, no tenemos problemas. Entre otras cosas porque esa es una competencia de la Consejería de Educación. En segundo lugar, por un análisis muy simple que le voy a hacer, si a un profesor para dar clases se le exige certificado de antecedentes penales,
¿cómo vamos a meter a los niños en transportes regulares de viajeros Con todo el mundo. con todo el mundo? Es decir, esto que me lo expliquen, que alguien explique cómo va a ser esto, o qué van a pedir antes de montarte en el autobús a los que sean adultos, el certificado de penales porque van niños en transporte escolar, pero dentro del transporte regular. A mí me parece que las cosas hay que hacerlas con mucha más medida y veremos a ver si no tenemos otro lío monumental en el único transporte que quedaba ya, que era el regular de viajeros.